Grandes genios e inventos de la humanidad. Charles Babbage, Konrad Zuse y el ordenador. El ordenador. Para muchos sigue siendo un enigma. Lo que esconde en su interior no podemos verlo. El ordenador, una herramienta para la inteligencia, capaz de hacer cosas realmente increíbles. Hace algunos años solo podíamos verlo en nuestros sueños. Con la ayuda de los ordenadores, las personas controlamos desde la Tierra el vuelo de las naves en el espacio. La misma técnica se utiliza en Frankfurt, Nueva York o Tokio para supervisar las operaciones de acciones y divisas. El espacio y el tiempo son casi insignificantes. Gracias a la comunicación por ordenador, el mundo se une mientras en los monitores nace ya la imagen de un nuevo mundo artificial. La tecnología de la información, con su aparente omnipotencia, también genera miedos. Ya desde sus comienzos, cuando el ordenador aún era para muchos un misterioso cerebro electrónico. Pero el hombre que inventó los ordenadores modernos no fue un mago, sino un auténtico genio. Konrad Zuse, ingeniero alemán, creó el primer ordenador controlado por programas. Su modelo Z1, aparentemente, no tenía nada en común con los ordenadores actuales. Error. El ordenador de Zuse ya trabajaba con el código binario, un sistema de numeración que solo reconoce las cifras 0 y 1. Con él, Zuse inventó el procesamiento de datos moderno. Antes que él, muchos otros intentaron fabricar máquinas automáticas. En 1642, el francés Blaise Pascal creó la primera calculadora mecánica del mundo. La pascalina hacía cálculos mediante el laborioso sistema decimal, con sus 10 cifras conocidas, y era muy complicada de utilizar. Solo servía para resolver sencillas sumas. Gottfried Wilhelm Leibniz fabricó más tarde una máquina que permitía realizar las operaciones básicas. Leibniz inventó un mecanismo de rueda escalonada para acelerar los múltiples cálculos requeridos en la multiplicación y la división, mecanismo precursor de las posteriores calculadoras. El siguiente avance en la técnica de cálculo tuvo muy poco que ver con los números. El francés Joseph-Marie Jacquard fabricó en 1804 un telar que se programaba con tarjetas perforadas. Cada una de estas tarjetas determinaba un movimiento de la denominada lanzadera del telar, y de esa forma se realizaba el patrón. El principio de las tarjetas perforadas lo usó el germanoamericano Hermann Hollerith en 1890 para la elaboración del censo en los Estados Unidos. Hollerith registró la información de la población en unas tarjetas perforadas que su nueva máquina podía leer automáticamente. Nunca se habían procesado tan rápido los millones de habitantes del censo. La noticia se extendió enseguida. A finales de siglo, la máquina de Hollerith facilitaba el trabajo en instituciones y oficinas de todo el mundo. En esa época, Charles Babbage ya llevaba mucho tiempo muerto. De todos los pensadores, fue él el que primero tuvo la visión del ordenador moderno. En 1822, Babbage creó su entonces incompleta máquina diferencial. Esta máquina debía resolver ecuaciones complejas. Miles de ruedas dentadas entrelazándose. Así se trasladaban las reglas matemáticas a la compleja mecánica. Pero la máquina diferencial nunca quedó acabada. Esta réplica de la incompleta está hoy en el Museo de Ciencia de Londres. (1833) Babbage deja aparcada su máquina diferencial. Ahora sueña con un dispositivo aún más complicado. Esta nueva máquina analítica no solo realizará operaciones aritméticas, también resolverá cualquier problema matemático.
En Cambridge, el catedrático de matemáticas proyecta el primer ordenador con unidad aritmética y memoria. Su intención era introducir los programas con tarjetas perforadas. ¿El dilema? Para diseñar su máquina, Babbage tenía que volver a recurrir plenamente a la mecánica. No había ninguna otra opción. Una máquina de cálculo a vapor así pesaría varias toneladas, como un mecanismo de relojería gigante. Así que esta idea tampoco llegó a nada. Con el sueño de la máquina analítica, el primer ordenador universal, Babbage se adelantó más de 100 años a su época. Hasta la llegada de la electrotécnica, no se hicieron los primeros avances hacia el ordenador que hoy tenemos. Berlín. El ingeniero mecánico Nobel, Konrad Zuse, sueña con una máquina que efectúe por él los pesados cálculos rutinarios. Zuse está convencido de que tiene que haber algún tipo de cerebro mecánico que sea capaz de despejar cualquier incógnita. Zuse descubrió el relé electromecánico en la técnica de telecomunicaciones. Eso le llevó a la siguiente idea. El relé de telecomunicaciones podía ser el elemento principal en una calculadora que trabajara con código binario. Pues al igual que el código binario, el relé solo conoce dos estados, activado o desactivado, encendido o apagado. Con ello, Zuse descubrió el secreto de la programación de datos. 1 o 0. Una calculadora electromecánica lo puede procesar fácilmente. La corriente fluye o la corriente no fluye. Un símbolo puede representar estos dos estados significativos. En el sistema binario, con 4 símbolos, se puede representar hasta 16 caracteres, o sea, 2 elevado a 4 caracteres. Por ejemplo, las cifras del 0 al 15. Para que comparen, arriba el sistema decimal, abajo el sistema binario. Con 8 símbolos habría 2 elevado a 8, es decir, 256 caracteres, con lo que también se pueden traducir al lenguaje binario las letras y los signos de puntuación. Con ello, se pueden realizar incluso operaciones lógicas. Las reglas para hacerlo las desarrolló el matemático británico George Boole a mediados del siglo XIX con su lógica proposicional, mucho antes de que existieran los ordenadores. Zuse no había oído hablar de George Boole, pero desarrolló unas reglas lógicas muy similares a las del álgebra booleana. En 1936, Zuse empezó la construcción de su máquina con la ayuda de amigos en Berlín. En un plazo de 24 meses, el Z1 se convirtió en un monstruo de más de 2 metros, el primer ordenador electromecánico programado del mundo. Zuse siguió perfeccionándolo. Durante la Segunda Guerra Mundial creó el modelo Z3. Su reproducción está hoy en el Deutsche Museum. La unidad aritmética constaba de unos 2000 relés. Una multiplicación sencilla costaba 5 segundos. Unas bombillas en la consola mostraban el resultado. Su sucesor, el Z4, se utilizó para hacer cálculos aerodinámicos en el Instituto de Investigación Aeronáutica de Berlín. Los programas aritméticos se introducían mediante una cinta perforada. Pero el Z4 también se quedó en prototipo. Zuse nunca recibió ninguna ayuda estatal. El gobierno nacional socialista no conocía la importancia del ordenador. Por contra, en Estados Unidos, se impulsó el desarrollo del ordenador con grandes ayudas. Todo comenzó en 1937 en los laboratorios de telefonía Bell. Allí, el matemático George Stibitz descubrió que el álgebra de Boole era el lenguaje perfecto para los relés telefónicos. Stibitz construyó un aparato con pilas, bombillas de linterna y alambres que podía hacer sumas binarias siguiendo los principios de Boole.
Así, Stibitz y Zuse siguieron caminos parecidos sin saber nada el uno del otro. Stibitz llamó a su segunda calculadora calculadora compleja. Esta realizaba operaciones aritméticas completas. La nueva herramienta generó mucha expectación en Estados Unidos. A partir de entonces, se desarrolló a pasos agigantados. En 1943, Howard Aiken desarrolló el Mark I. Resolvió en un solo día problemas balísticos de la Marina de Estados Unidos, cuyos cálculos sin ordenador habían costado 6 meses. 1000 veces más rápido era el ENIAC de 1945, el primer ordenador con tubos de vacío, un total de 17.000. El ENIAC era, como todos los predecesores, una simple calculadora. No podía procesar ni otros datos ni otros símbolos. 50 años más tarde, en cada mesa de trabajo hay un ordenador personal que puede hacerlo con toda facilidad. La evolución de meras calculadoras a milagros electrónicos se lo debemos a magníficos teóricos. El inglés Alan Turing describió en 1936 una máquina capaz de resolver cualquier problema lógico imaginable. John von Neumann también descubrió que un ordenador podía realizar el planteamiento de cualquier problema que se le introdujera. En 1945 describió los componentes que debía tener una máquina universal. Su principio sigue vigente en la actualidad. Un ordenador, según von Neumann, debe tener una unidad aritmética, una unidad de control para la coordinación de las funciones, una memoria, una unidad de entrada que transforma los datos que se le dan en símbolos legibles por la máquina, y una unidad de salida que decodifica los datos procesados. Además, el sistema debe trabajar con cifras binarias, tener un funcionamiento electrónico y realizar ordenadamente sus operaciones. En la actualidad, las teorías de von Neumann y Turing son algo común. Hasta los niños saben que los ordenadores son mucho más que calculadoras rápidas. Desde los años 50 se han hecho avances increíbles en el procesamiento de datos. La mayoría de ellos gracias a la microelectrónica. Con los cables de vacío se consiguió en los años 50 la reducción de los componentes aritméticos y poco después se creó el transistor para el control de la corriente. Más tarde se crearon los circuitos integrados, que permitían comprimir muchos más componentes. Poco después se desarrollaron los denominados chips, pequeños discos de silicio. En los años 60 se podían comprimir 10 componentes en un chip. En 1970 ya cabían 1000. Actualmente se pueden llegar a comprimir 100 millones de transistores y otros componentes en 1 centímetro cuadrado. Mientras el rendimiento sigue aumentando constantemente, los precios de la ingeniería informática continúan bajando. Los ordenadores están más al alcance de todo el mundo. Gracias a sofisticados programas de aplicación, su uso es cada vez más fácil. Ya nadie debe introducir complicadas órdenes mediante tarjetas perforadas como ocurría no hace tanto tiempo. En el futuro, habrá ordenadores aún más pequeños que podrán controlarse mediante el reconocimiento de voz o de escritura manual. Estos aparatos electrónicos apasionan a muchos. A otros les gusta ver el desarrollo de la sociedad de la información. Konrad Zuse vivió el nacimiento del ordenador, pero no se le concedieron los derechos de patente porque supuestamente no cumplía el grado de invención.